Grabar y vamos a darle ingreso a todos. A partir de este momento estamos al aire. Muy buenas noches para todos. Estamos dando ingreso a nuestra webinar que vamos a hacer el último del 2025 y nos sentimos muy honrados de hacer un cierre con un grupo de trabajo que realmente es muy humano, sentido y estamos todos para que estos espacios sean de gran valor y motivación para que entre todos aprendamos. La neurología de niños para nosotros es una inspiración. Lo hacemos como ahora es mi lema, desde el corazón, desde la ciencia, la investigación. Y hoy es un espacio muy agradable para poder apoyarles. Dejamos abierto las ventanas. Estamos a las 7:05. Vamos a dar inicio. Esperamos que puedan ingresar todos. Queremos agradecer a los que están ingresando. Soy Blanca Rodríguez, eh, presidenta de la Asociación de Neurología Infantil. Para mí es un gusto poder hacer apertura a este webinar, el último del año. Para mí es un honor decirles a todos gracias por creer en estos trabajos, en la investigación, en que demos un conocimiento claro, asertivo para nuestros pediatras, los grupos de trabajo interdisciplinarios, que este es el objetivo, de que todos sumamos. No es quién puede dar un acercamiento, sino cómo entre todos podemos llegar a un diagnóstico asertivo y llegar a estos papitos y poder ayudar de la mejor manera integral a nuestros pacientes. Damos 2 minutos para iniciar nuestra presentación. A todos los presentes. Queremos que sigan eh, revisando, viendo nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde vamos a tener la programación 2026. Vamos a tener muy buenas iniciativas de trabajo. Ya tenemos el 24 y 25 de abril nuestro simposio de nuevas tecnologías que lo hacemos cada 2 años y vamos a tener grandes espacios interdisciplinarios y conversatorios para padres en todos los temas. Tenemos nuestros correos, nuestras redes sociales, donde cada necesidad, cada aprendizaje, bienvenidos todos. En auspicio con la Liga Británica, la Asociación Británica de Neurología Infantil, la Universidad de Antioquia y la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, damos un entrenamiento en atención primaria en epilepsia. Esto lo hacemos a lo largo y ancho del país. También vamos a pasar esta programación para el nuevo año. Quiero que todos se sientan que este es un espacio académico idóneo para que puedan acompañarnos. Agradecer a cada uno de nuestros asociados que hacen parte muy importante de esta inspiración de trabajo y a nuestras nuevas generaciones que hoy nos acompañan, nuestros residentes del programa de la Universidad Militar. Gracias por creer en nuestra asociación. Bienvenidos a esta su asociación. Hoy ya me digno y me siento honrada de presentar a una moderadora, amiga, compañera, colega, consejera, que es la doctora Pilar Graciela
Graciela del Pilar Guerrero Ruiz. Ella es una neuróloga pediatra de la universidad, es una médico general, médico cirujana de la Universidad Nacional. Después se hizo neuróloga pediatra de la Universidad Nueva Granada y ahora es nuestra directora del programa de neurología infantil de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctora Graciela, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en estos espacios, por este semillero de nuevos especialistas que cada vez ponen en muy alto esta institución. Gracias a usted. Gracias al grupo de trabajo que nos acompaña, al Comité de Comunicaciones liderado por la doctora Paola Ibarra, a la junta directiva que hace parte de este equipo, doctora. El auditorio es todo suyo. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Blanquita. Para nosotros sin duda es un placer. Agradecemos pues este espacio que se viene desarrollando en Asconi y todo el trabajo que la Junta ha realizado, todo el trabajo que Paola Ibarra ha hecho y que obviamente tú has hecho en estos espacios académicos que se han trabajado. Y obviamente pues, valorar todos los miembros de la Junta y además pues obviamente a Dianita que también ha estado todo el tiempo trabajando y me parece que es fundamental valorar y mencionar todo el equipo. Pues en estos coloquios, pues es tradicional desde las juntas pasadas, desde que la doctora Nuri Mancilla empezó a hacer los coloquios, pues que se hiciera un caso ya con diagnóstico y todo. Y la verdad, nosotros tuvimos varias dudas de qué caso íbamos a compartir en este espacio. Porque gracias a Dios, bueno, hemos tenido un sinnúmero de patologías en el hospital. Hemos podido hacer diagnósticos de patologías muy poco frecuentes, muy interesantes desde todo punto de vista, de metabólica, genética, neurodegenerativas, neuromusculares, de diferente índole, pero quisimos traerles dos casos para compartir una experiencia que creo que todos estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, como lo he compartido con algunos colegas de diferentes sitios en el país y colegas que están en otros países. Entonces, por eso hemos pues charlar y abrir el espacio de discusión presentando estos dos casos de una manera muy sencilla, muy resumida también, como vamos a ver, pero pues para poder revisar unos puntos que queremos enfatizar en el día de hoy y que nos parecen muy pertinentes en el momento actual para todos los neuropediatras. Entonces, pues para mí es un orgullo presentar a nuestra residente de primer año, la doctora Andrea Salgado, que nos va a hacer la presentación hoy del coloquio, que lo ha trabajado muy juiciosa y que además lo ha hecho gracias a que ha tenido la experiencia con varios pacientes. Entonces, hemos tenido grandes aprendizajes que queremos compartir en el día de hoy. Entonces, Andreita, cuando quieras, entonces comenzamos. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues un gusto estar aquí en este coloquio de neurología pediátrica. Pues mi nombre, como ya me presentaron, es Andrea Salgado, soy residente de neuropediatría. Y pues hoy quiero, digamos que invitarlos a explorar un territorio que pues todos conocemos, pero pues que pocas veces escuchamos con atención. Y pues esta charla, como pueden ver en pantalla, se titula El lenguaje silencioso del cuerpo, redes alteradas, conexiones que hablan. Y pues la idea es adentrarnos un poco en cómo, digamos que ese sistema nervioso expresa disrupciones mediante diferentes patrones que pues van a revelarse en el examen. Y pues la idea es, digamos que mirar o tener una mirada distinta, de pronto más integrada, más neurobiológica y humana. Entonces, quería empezar con el primer caso clínico. Es una paciente femenina de 16 años de edad, quien consulta inicialmente en 2024 por un dolor en miembro inferior derecho. Ese dolor progresa a disestesias, edema y cambios tróficos y también
se evidencian lesiones libeloides severa de 18 kilogramos en 12 meses, con, digamos que una evolución a síntomas sistémicos, con un estreñimiento crónico severo, con dependencia de múltiples medicamentos y dentro de estos enemas, con un dolor neuropático con características de alodinia e hiperalgesia y un requerimiento de oxígeno por una hipoxemia. Este cuadro progresa con manifestaciones autonómicas, con bradicardia, intolerancia ortostática, también con múltiples reacciones alérgicas que presentó la paciente. Dentro de estas, acetaminofén, gadolinio, el asa, el silicato de magnesio, el medio de contraste yodado. Pues dentro de los estudios que se realizó a la paciente, contaba con un Doppler extrainstitucional con estenosis de vasos sanguíneos de la extremidad derecha, por lo que pues inicialmente se sospechó como una vasculitis. Esa paciente, digamos que ha estado en múltiples ocasiones hospitalizada por el servicio de pediatría, pues donde digamos que han solicitado o ampliado una gran cantidad de estudios buscando, digamos, que esa patología de base. Y pues digamos que dentro de todos estos estudios se ha llegado, digamos que a los diagnósticos de una vasculopatía livedoide, porque digamos que hubo un reporte, una biopsia con una mononeuropatía del peroneo derecho, con denervación leve de electromiografías, pues, por la electromiografía y posteriores, pues tener en cuenta que eran normales. Con una sospecha de un síndrome de activación mastocitaria en estos momentos, pues digamos que teniendo en cuenta toda esa reacción inflamatoria, inmunológica que presenta la paciente y pues también digamos que dentro de todos los estudios hasta el momento que se realizaron, dentro de los hallazgos, digamos que no sugieren ninguna enfermedad reumatológica hasta el momento, neoplasia, enfermedad granulomatosa, vasculitis sistémica. Entonces, posteriormente, la paciente inicia en julio de 2024 con estos movimientos. Entonces, digamos que evidenciamos ese movimiento a nivel de miembro inferior derecho, que es un predominio proximal, es arrítmico, es continuo, que tiene una variabilidad tanto en amplitud, frecuencia y velocidad, pues como vemos en este video, en diferentes posiciones. Y pues digamos que dentro de las características que llamaban la atención que presentaba la paciente, era que se exageraba, digamos que tanto al movimiento volitivo, como también ante maniobras de supresión y pues también refería que se atenuaba al aplicar calor. Dentro de las características que describían también los padres, era digamos que cómo la paciente, digamos que persistía con estos movimientos incluso durante el sueño. Sin embargo, pues se realizó una polisomnografía en la que no se evidenció el registro de actividad muscular en el canal de electromiografía durante el sueño. Entonces, posteriormente, digamos que la paciente inicia con un movimiento en miembro, en miembro superior contralateral desde septiembre y pues como podemos evidenciar es de las mismas características a los descritos. Estos, digamos que episodios importantes en casa, cuando digamos los periodos que estuvo la paciente en la casa, pues tenía una importante mejoría, incluso llegaron a su resolución. La paciente incluso digamos que no se logra ver en los videos, pero requiere, digamos que dispositivos de apoyo para la marcha. La mamá refiere que en la casa, digamos que permitió, digamos que dejar de usarlos. Dentro de las diferentes indagaciones que se realizaron sobre el contexto psicosocial de esta paciente, pues en este caso, digamos que se identificó un alto rendimiento escolar, con un alto nivel de exigencia al igual, y pues inicialmente también los papás tenían una estigmatización sobre una valoración por psicología y psiquiatría, que posteriormente cambió. Tenemos el segundo caso clínico. Es un paciente de 14 años con cuadro clínico que inicia en agosto de 2024, consistente en episodios de postura tónica, en hiperextensión del cuello, algo lateralizado hacia la derecha que genera una postura anormal asociada a dolor y cefalea. Adicionalmente, el paciente en ocasión refería que tenía hipoestesia de mi cara izquierda y debilidad de tercio inferior de la hemicara ipsilateral. Y digamos que dentro de los múltiples episodios que presentaba el paciente a lo largo del día, él refería que el tiempo máximo de duración era hasta 3 horas, usualmente eran de 8 a 10 minutos. Y pues se presentaban todos los días cada 30 a 60 minutos y que resolvían espontáneamente.
No notan, digamos que desencadenantes, no se presentan estos episodios durante el sueño y pues también digamos que indagando sobre el contexto psicosocial, pues evidenció que digamos que el paciente en el colegio ocupaba primeros puestos, que tenía un buen rendimiento escolar, incluso también tenía onicofagia y pues se describe a él como perfeccionista. Entonces, aquí simplemente pues para mostrarle estos videos en los que evidenciamos, digamos que esas características descritas previamente, con esa hiperextensión del cuello, que tiene algo de lateralización hacia la derecha. Y aquí en el segundo video, digamos que lo que podemos ver es cómo el paciente, ya lo vamos a ver, cómo realiza esa maniobra, digamos que apoyándose de sus manos para retornar a esa posición basal, lo cual lo logra. A este punto, pues queríamos saber si tenía algunas preguntas o no hay preguntas. Entonces, estos son los dos pacientes que queremos presentar. Como les mencionamos, es bien resumida la historia. La primera con una enfermedad crónica, documentada, de tejido, de síntomas autonómicos y con un componente de tejidos blandos importante, que se le hicieron un sinnúmero de exámenes, que luego de empezar los movimientos fue valorada por diferentes especialidades, múltiples estudios que la lista sería realmente interminable de todo lo que se estudió y las valoraciones que tuvo expertos de movimientos anormales, pues obviamente reumato, inmunología, toda la parte de pediatría con diferentes especialidades, ¿no es cierto? Y pues finalmente el dato positivo luego de hacer estudio genético, incluso estudiar neuropatía de fibra pequeña, ¿no es cierto? Y neuropatía con estudios autonómicos que se hicieron en otra institución, pues finalmente el único pues, dato de su enfermedad de base resulta ser la mastocitosis que mencionamos, para la cual la paciente está recibiendo un tratamiento periódico intermitente, con hospitalizaciones para recibir su tratamiento de anticuerpos monoclonales. Y el otro paciente es un paciente con un cuadro más ¿no? corto de evolución, más agudo, con una semiología, una sintomatología o fenomenología diferente, pero que comparten eh, algunas características y obviamente comparten el diagnóstico. Entonces, queríamos presentarlos para luego de la revisión que nos tiene Andreita, poder discutir varias cosas, ¿no es cierto? Con respecto al paciente. Yo creo que todos estamos viendo fácilmente durante los videos que de una manera evidente, semiológicamente, no tienen las características fenomenológicas de una alteración conocida o determinada del movimiento específico. O sea, esto no corresponde a un cuadro. El primero no es un temblor, no son miclonías, no son clonías. Y en el segundo paciente, pues no tenemos un cuadro de una verdadera distonía, no cumple con todos los criterios diagnósticos de una distonía. Sin embargo, estos pacientes pues recibieron múltiples opiniones de diferentes especialistas, ¿no es cierto? Son solamente el reflejo de algunos otros pacientes que hemos tenido tanto en nuestra institución como en otras instituciones con cuadros parecidos, que de pronto algún especialista menciona algo o queremos encontrar y buscar más causas y se prolonga y muchos de ellos terminan con hospitalizaciones prolongadas, como es el caso de nuestra primera paciente que luego, como le mencionaba Andreita, tenía este trastorno del movimiento y trastorno para deambular, un trastorno de la marcha que no podía deambular. eh, y que prolongó y prolongó la hospitalización
en esta paciente y que incluso los papás estaban convencidos de que la niña lo hacía dormida, o sea, que hacía los episodios dormida también y eso alertaba a algunos especialistas, pero que finalmente tuvimos que realizar una polisomnografía para mostrar cómo la niña durante la noche se alertaba por raticos, por momentos, y en los espacios en que se alertaba, ella volvía a hacer los movimientos. Entonces, estos pacientes, pues indudablemente han sido diagnosticados con trastornos funcionales, uno asociado a una patología crónica, que es el primero, y el segundo, sí, un trastorno funcional solamente como diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? No sé si tengan algún comentario. Al final vamos a hacer también otro espacio como para puntualizar algunos elementos que nos parecen bien importantes, pero si no hay preguntas o comentarios, quisiera darle el paso, pues, Andreita, para que pueda revisarnos o sea, hacer una revisión muy, muy interesante de lo que conocemos hoy de los trastornos funcionales. Yo creo que adelante, Andreita, porque no veo nada en el chat. Listo, bueno. Entonces, en cuanto a los trastornos neurológicos funcionales, pues entrando un poco en la historia, pues digamos que surgieron las primeras descripciones de una histeria, digamos que con el rey hitita Mursili II en 1200 a.C., en el que se creía que él sufría síntomas neurológicos funcionales, dentro de estos las dificultades transitorias del habla. Posteriormente hubo uno descrito por Heródoto en 430 a.C., en el que un soldado ateniense, Epícelo, digamos que quedó ciego al presenciar la muerte de un compañero en la batalla de Maratón. Digamos que en estos casos anteriores, digamos que ese origen del término histeria fueron atribuidos a castigos de los dioses. Sin embargo, pues en este punto no era claro si se llamaba como tal histeria, sino que digamos que empezaron a surgir esas descripciones de lo que en realidad posteriormente se catalogó como histeria durante muchísimos años. Entonces, digamos que cuando una persona pues tenía síntomas neurológicos sin explicación, pues se decía que sufría de histeria. Digamos que la palabra histeria viene de útero en griego, porque digamos que los médicos antiguos pensaban que solo las mujeres la padecían o la sufrían, y pues que era un término en el que mencionaban o era causado por un útero errante que digamos que movía el cuerpo. Entonces, digamos que este término, como les menciono, se mantuvo durante más de 2000 años, todo esto atribuido a castigos divinos, al útero y a problemas femeninos. Entonces, Hipócrates acuñó por primera vez como tal el término histeria en el Corpus Hippocratum, aproximadamente 400 a.C. El anatomista Galén en el siglo II a.C., digamos que hablaba de la histeria, que no podía, digamos, que ser causada por el movimiento del útero, pero pues aún así él creía que el origen era esa matriz y era responsable de los síntomas. Acá les quise traer como una línea de tiempo de lo que hemos, digamos, que ido avanzando a lo largo de los años. Entonces, en la Edad Media, pues la histeria era vista como un fenómeno femenino relacionado con religión, brujería. También se describían los fenómenos colectivos de los casos de histeria grupal. Adicionalmente, o posteriormente, digamos que empezaron a ver los primeros avances científicos en 1600 y 1800, y digamos que en esta época, que es 1618, Charles Lepois fue el primero en describir que también había histeria en hombres y que sugirió que el origen era neurológico, más no uterino, y pues empezó a observar síntomas en niñas menores de 12 años en esta época. Entonces, Sydenham y Willis hablaban de la histeria que venía ya como tal del cerebro, que esto también fue influenciado por William Gowers, y digamos que se consideraron el padre de la neurología moderna, y Hoffman y Rowling describieron, digamos, que otros casos pediátricos. Posteriormente, Gowers, digamos, que habla sobre la histeria que afectaba a ambos sexos, que era un trastorno real más no fingido y que tenía una base neurológica funcional. Digamos que fue cuando también empezaron a hacerse estas primeras descripciones sobre que no era como tal un trastorno psicológico. Y Pierce Bridges
Rickett, digamos que describió como tal el primer tratado sobre los síntomas diversos y base cerebral. Dentro de esto él habló sobre la neurosis y el dolor como un síntoma central. Describieron también, digamos que más exactamente casos pediátricos, ya digamos que se evidenciaron en una quinta parte que ocurrían en la infancia, y digamos que el 5% eran varones. Posteriormente, Jean-Martin Charcot, digamos que rompió ese mito de que era solo femenina, digamos que sugirió también que era una lesión dinámica o funcional del sistema nervioso, pero sin embargo todas estas, digamos, estos avances que se habían tenido en cuanto a estos términos, pues Freud, digamos que lo volvió a catalogar como un trastorno de conversión y que eran secundarios a deseos secundarios infantiles, deseos sexuales infantiles reprimidos, y pues que estos conflictos se convertían en síntomas físicos. Entonces, aquí les muestro a nuestro personaje que vemos acá atrás, que es Jean-Martin Charcot. Digamos que es un clásico esta imagen, en la que se muestra una paciente con histeria frente a un público de Salpêtrière, y digamos que la imagen muestra cómo, digamos, que se describían esos trastornos funcionales en el siglo XIX, y que pues el poder de esa observación clínica que tenían, y también cómo, digamos que como vemos en esta cantidad de hombres, cómo era objeto clínico el paciente, más no, o se trataba como un objeto clínico y no como un sujeto. Entonces, posteriormente ya el término funcional fue usado por primera vez por Andrew Combe en 1831 para describir síntomas que eran fisiológicos. Se empezó a surgir interés en trastornos funcionales a finales de 1900 y principios del 2000, en la que también hubo mayor participación por parte de psiquiatría en estos trastornos, y digamos que se decidió esto porque las encuestas a pacientes mostraban que el término funcional era menos ofensivo que pues como tal, o para esos que personas que tenían síntomas neurológicos inexplicados. Y pues a lo largo de la historia, digamos que tener en cuenta que la literatura sobre descripciones de histeria en población pediátrica pues era poca. Posteriormente, en 2010, pues ya los neurólogos recomiendan a la Asociación Psiquiátrica Americana sobre, digamos que modificar los criterios diagnósticos del trastorno de conversión, y proponen ese término funcional. En 2013, la APA publica la quinta edición del DSM-5, y acá es importante porque esa quinta edición, digamos que ya permite diagnosticarse el trastorno funcional en base en signos positivos y no como diagnóstico de exclusión, y se eliminó la necesidad de identificar un factor estresante o conflicto psicológico en la vida del paciente. Entonces, acá abajo, digamos que en esta flecha, lo que vemos es cómo han, digamos que ido cambiando los términos en las diferentes clasificaciones del DSM. Entonces, en la 1 era reacciones psicógenas, en la 2 era neurosis histérica, en la 3 y en la 4, pues como tal, trastorno de conversión, en el DSM-5 ya, pues un trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Y en cuanto a las crisis funcionales, inicialmente pues se describían como histeroepilepsias, posteriormente pseudoconvulsiones, posteriormente crisis no epilépticas o psicógenas, y posteriormente pues ya lo catalogamos como una crisis funcional, y pues esto se debe a que hay mayor aceptación de los términos neurológicos. Entonces, ¿cómo clasificamos o cómo definimos esos trastornos neurológicos funcionales? Pues son un conjunto de trastornos que van a consistir en síntomas neurológicos que van a tener o van a resultar en ese funcionamiento alterado del sistema nervioso, en la que no vamos a tener una lesión estructural, y los síntomas se van a volver problemáticos, se van a mantener, digamos que en el tiempo, y van a generar una importante discapacidad y una repercusión negativa en la calidad de vida de esos pacientes. Es un grupo heterogéneo de síntomas y signos genuinos, reales, y son involuntarios. Entonces, en cuanto a la epidemiología, está reportado en personas de 4 a 94 años, con un marcado predominio femenino en un 60-80%. Sin embargo, a edades más tempranas y a edades más tardías, pues esta diferencia no es tanto. Va a ser relevante en aproximadamente 1 de cada 6 pacientes en la clínica. Son los motivos de consulta más frecuentes, y esto es muy importante, situándose entre los 2 a los 3 primeros diagnósticos en consulta externa después de cefalea. Y pues se han, digamos que, estimado los costos en países desarrollados alrededor de 4.964 a 86.722 dólares al año, por lo que, teniendo en cuenta eso que acabo de mencionar, pues es importante que el neurólogo pediatra pues sea competente en el diagnóstico de estos niños con trastornos funcionales.
Entonces, por otro lado, pues son difíciles para reconocer en la práctica clínica. Usualmente la evidencia muestra que resultan en un retraso promedio de 7 años para el diagnóstico y a lo largo de este periodo se exponen los pacientes a diagnósticos que aumentan costos emocionales, aumentan costos físicos, aumentan costos económicos y aumentan costos en atención médica. Entonces, los pacientes, y esto también es importante, porque se ve, digamos que mucho en la práctica clínica, y es que suelen buscar terapias adicionales, son llevados a procedimientos invasivos y riesgosos, reconsultan a los servicios de urgencias y terminan demandando en general grandes recursos del sistema de salud. Entonces, acá como mensaje importante a este punto de la presentación, y es que no es un diagnóstico de exclusión que pues se va a hacer al agotar todos los recursos, sino que por el contrario, con una buena anamnesis, con una exploración física detallada y que se busquen esos signos positivos que pues pueden permitir afirmar ese diagnóstico en estos casos. También importante que pues pueden predisponer o superponerse con enfermedades neurológicas patológicas subyacentes, por ejemplo, digamos que es común en pacientes con epilepsia que desarrollen crisis funcionales, y esto se ha visto en un 20%. Sin embargo, pues digamos, surge la preocupación de que un paciente con una enfermedad neurológica sea mal clasificado como un trastorno funcional, y esto pues es frecuente, pero lo que nos dice la evidencia es que es más frecuente que un paciente sea etiquetado erróneamente como un pues, padeciendo un trastorno neurológico patológico cuando en realidad tiene un trastorno neurológico funcional. Entonces es más fácil que lo cataloguemos como patológico, siendo, digamos, en realidad un trastorno neurológico funcional, y se clasifique patológicamente erróneamente, ¿sí? Y pues a veces digamos que indefinidamente pues vamos a necesitar apoyo de, digamos que pruebas diagnósticas adicionales, pero de pronto digamos que el mensaje acá es digamos que esas herramientas que nos vayan a permitir un cambio en general y un beneficio para el paciente. Entonces, en cuanto a los síntomas, digamos que también se ha visto que estos pacientes muestran un acoplamiento anormal entre esos desencadenantes emocionales y la producción de respuestas conductuales automáticas. Por lo tanto, digamos que muchas veces se cree o erróneamente se cree que el paciente va a responder, por ejemplo, al dolor, cuando vemos que estos pacientes crean esa anormalidad o ese acoplamiento anormal de esos desencadenantes emocionales. Y adicionalmente acá también, ¿qué podemos encontrar o qué trastornos funcionales podemos encontrar? Entonces, las crisis funcionales, los desórdenes funcionales visuales y auditivos, disfunción cognitiva, trastornos del habla, trastornos funcionales del movimiento, síntomas somatosensoriales, trastornos de la marcha, el mareo crónico, debilidad y paresia. Y digamos que frecuentemente tienen, digamos que más de un subtipo o alteran entre ellos con el tiempo de estos que acabo de mencionar. Y pues obviamente son reconocidos también por esas características clínicas atípicas que nosotros decimos pues no nos cuadra. En cuanto a lo que se ha descrito en la frecuencia, un estudio reportó que se presentaban en el 9% de los ingresos al servicio de neurología durante 3 años, con un 41% de debilidad motora, 33% síntomas tipo convulsiones, 12% síntomas motores y sensitivos mixtos, 7% síntomas motores positivos y 7% síntomas sensitivos positivos o negativos. Entonces, los factores de riesgo, la disfunción familiar, el bullying, la presión de pares, y algo importante que siempre tenemos que indagar y tener en mente es el abuso sexual, y pues también que puede coexistir o suele coexistir con otros trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, estrés postraumático, rasgos de personalidad, otros trastornos somáticos funcionales como intestino irritable y demás. Entonces, también tener en cuenta que hay predisposición que incluye factores genéticos. Entonces, por ejemplo, se ha visto polimorfismos del gen TPH2 que digamos que predijo la gravedad del cuadro, y digamos que también alteraciones en neurocircuitos, ¿sí? Que se asociaban a alteraciones en neurocircuitos, y junto o influyó en este caso pues una interacción con el trauma infantil como es un factor ambiental. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener esa alteración de circuitos neuronales, vamos a tener unas vulnerabilidades genéticas, va a haber unas experiencias tempranas del desarrollo que no siempre, digamos, que son identificables, van a haber unos estímulos inesperados,
y pues esto va a dar lugar a todos esos síntomas neurológicos que son reales, son involuntarios y digamos que son desconectados de un daño estructural. Entonces, ¿cómo se ha visto o cómo se ha estudiado esta parte de la fisiopatología? Con técnicas de neuroimagen basadas en conectividad, en resonancia magnética funcional, electroencefalograma, estimulación magnética transcraneal, digamos que han sido parte de esa exploración de esos circuitos neuronales. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a tener que va a haber compromiso en todas estas áreas que vemos acá en pantalla, en la que va a haber una interacción constante. Y lo que vamos a ver es que en estos casos va a haber una reactividad emocional aumentada, ¿sí? Entonces el sistema emocional va a responder de forma amplificada o desproporcionada. Adicionalmente, pues el sistema nervioso autonómico pues va a estar, digamos que sobreactivado con un predominio en la parte simpática y pues digamos que adicionalmente estos pacientes evitan sentir o enfrentar emociones intensas, entonces también digamos que hay aumento de síntomas funcionales durante el miedo, la vergüenza, el pánico y pues también dificultades para modular, reducir o manejar esas emociones que son intensas. Entonces, digamos que en estos casos la persona siente, pero no logra identificar qué es lo que está sintiendo. Entonces dice, no sé si estoy triste o ansiosa, solo me siento mal, por eso también incluso muchas veces no se identifica. Y pues también digamos que hay una reacción de defensa del organismo sobre lucha, huida o bloqueo que pues van a estar digamos que exacerbadas o van a aparecer en ausencia de un peligro real. Entonces, digamos que acá lo importante también tener en cuenta es que en ese sentido de agencia, entonces va a haber un fallo, y esto es uno de los principales que tenemos que tener en cuenta, va a haber un fallo en el cotejo de feed forward y feedback. Entonces, digamos que ese feed forward, que digamos que esa interpretación multimodal que incluye esa unión temporoparietal derecha, pues va a estar alterado. Entonces, digamos que va a ver esa información motora que va a ser, digamos que eferente y posteriormente, pues digamos que se espera ese feedback aferente, pero el sistema, digamos que lo va a interpretar como un movimiento inesperado, ajeno o no voluntario. Entonces, digamos que en estos casos el paciente sí tiene un movimiento voluntario, pero ese feedback lo va a interpretar como un movimiento no voluntario. Bueno, acá también quería mencionarles que también va a haber una hiperactivación autonómica, una evitación emocional, va a haber una regulación emocional deficiente, va a haber unos aumentos de síntomas funcionales, va a haber alexitimia, que es, digamos, que esa dificultad para identificar emociones, y van a haber respuestas defensivas que son exageradas. En cuanto a la atención, digamos que en estos casos, digamos que va a generar el movimiento, pues obviamente, claro, la corteza motora primaria, pero entonces, digamos que vamos a tener una preservación atencional o un déficit de atención sostenida y selectiva, entonces digamos que va a haber una fijación a esa sensación o esos movimientos que van a estar amplificados. Por otro lado, en cuanto a la introcepción, pues digamos que es esa capacidad de percibir y procesar señales internas del cuerpo y pues digamos que en estos casos, digamos que va a haber una dificultad y pues va a haber una alteración en esa estimación cerebral de sensaciones como corporales, de esos movimientos, del dolor, del mareo, de los umbrales sensoriales. En cuanto a la inferencia perceptual, digamos que el cerebro va a interpretar señales corporales como anormales, como enfermedad, debilidad, convulsión, que son, digamos, que la sintomatología que presentan los pacientes. Entonces, interpretan señales que son normales como anormales o patológicas. El procesamiento predictivo, que digamos que el cerebro predice, entonces digamos que él compara esa predicción con lo que realmente, digamos que se ha vivido, y pues digamos que esas predicciones se vuelven demasiado fuertes y van a pesar más que esa información sensorial que es real. Entonces, predomina la predicción y lo que yo creo que voy a sentir. Entonces, en cuanto a la metacognición, pues es la capacidad de evaluar qué tan real es lo que yo percibo y si digamos que estamos fallando en esta parte,
pues lo que el cerebro percibe pues es 100% real, aunque pues no provenga de ese daño neurológico real. Entonces, acá para mostrarles simplemente que todo esto que acabamos de mencionar va a estar, digamos que, integrado en, digamos que estas diferentes áreas corticales y subcorticales por diferentes circuitos y redes neuronales que también, digamos que, se relacionan y se interconectan. Entonces, acá también les quise señalar en factores perpetuantes las investigaciones innecesarias, por lo que digamos que es algo que debemos aplicar en la práctica clínica y que digamos que esas investigaciones innecesarias van a perpetuar todas esas vías. Entonces acá vemos todos esos factores predisponentes, todos esos factores precipitantes y todos esos factores perpetuantes para esos circuitos neuronales. Entonces, aquí mencionarles los diferentes factores predisponentes que vamos a tener, digamos que factores precipitantes y unas comorbilidades, una perpetuación de esos factores, y esa perpetuación de esos factores, ahí es donde nosotros, y quiero mencionar con esta diapositiva, es que queremos, digamos que, participar y generar ese tratamiento. ¿Listo? Entonces, hablando un poquito puntualmente sobre algunos de estos tipos de trastornos funcionales, entonces tenemos las crisis funcionales, que son la presentación más frecuente del 10 al 20% de los casos de eventos paroxísticos referidos en centros de epilepsia, y digamos que cursan con más comorbilidades psiquiátricas. Pues hay que hacer un interrogatorio exhaustivo, idealmente pues un registro con video que digamos que nos aporta mucha información, y un video electroencefalograma es el gol estándar para, digamos, identificar esos eventos paroxísticos y documentarlos. Y hay que tener mucho cuidado con esas anormalidades interictales que no, digamos, que configuran un diagnóstico de una epilepsia, y que, pues, digamos, que puede ser contraproducente en estos casos. Una desventaja del electroencefalograma es no poder o no lograr, o de la video es no lograr registrar los eventos, y hay unos signos con una alta sensibilidad o especificidad. Dentro de estos está la larga duración de los episodios que presentan estos pacientes. Hemos tenido pacientes con 1 hora de duración de episodios de crisis funcionales, con movimientos fluctuantes, asincrónicos de las extremidades, el movimiento de lado a lado, los movimientos de cabeza, los empujes pélvicos, que es el pelvic thrusting, que es muy frecuente, el cierre ocular durante el episodio, el llanto durante el episodio, el recuerdo posictal y la respuesta, digamos que parcial al entorno durante el evento. Entonces aquí esta tabla es donde nos muestra específicamente esa sensibilidad y esa especificidad, y vemos cómo llegan algunos de estos valores, incluso a un 100%, que son básicamente los que mencionamos anteriormente. Entonces, en cuanto a los trastornos funcionales del movimiento, el temblor es el más frecuente, seguido por distonías, mioclonías y trastornos de la marcha. Van a ser muy sensibles a pruebas de distractibilidad y sugestionabilidad, y muestran, digamos que, una variabilidad o cambios en el patrón del movimiento, como digamos que vimos en nuestros pacientes. Hay una duda, cuando tenemos una duda diagnóstica o una sospecha de una coexistencia con otro trastorno del movimiento, pues se pueden emplear estudios electrofisiológicos. Esto va a depender de cada paciente. Y pues tenemos también que en un estudio multicéntrico de 410 pacientes, el 46% tenía una mezcla de diferentes tipos de trastornos del movimiento. Entonces, es muy, muy frecuente encontrarlo. Los movimientos voluntarios van a estar alterados, pero digamos que esos movimientos reflejos o automáticos están conservados en la parte clínica de evaluación. Entonces, esto es importante evaluarlo. Entonces, tenemos también la debilidad, la paresia o la parálisis funcional, que digamos que es frecuente, y usualmente esta se superpone con movimientos hipercinéticos, y van a compartir mecanismos fisiopatológicos relacionados con el control voluntario del movimiento. Dentro de los hallazgos más frecuentes se incluyen el inicio súbito, la comorbilidad con ansiedad, la fatiga y el dolor, y bueno, suele afectar ambas extremidades. Van a fluctuar el compromiso durante el día, puede haber una alteración sensitiva parcial o total en la misma distribución, que nos llama mucho la atención. Un examen físico que no se suele, digamos que, encontrar alteraciones en los reflejos miotendinosos, en el tono muscular, ¿sí? Vamos a encontrar unos signos que ya vamos a mencionar en cada uno de estos trastornos. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico,
por historia clínica, con signos positivos en la exploración. En cuanto a la historia clínica, pues se ha visto modelos basados en rasgos históricos en la que se distinguió un trastorno funcional del movimiento con precisión del 91% solamente con historia clínica. Entonces, en cuanto a los signos positivos en la exploración, digamos que evaluar movimientos con, digamos que atención plena, con distracción, digamos que habituales, con reflejos o inducidos por reflejos tendinosos, explorar, digamos que posible historia de trauma o estresores, sin embargo, no es obligatorio esta parte, o digamos que tener esta parte. Dentro de los rasgos más frecuentes que se incluyeron en esto es el inicio abrupto, fluctuaciones en severidad durante el día, el curso de va y viene que refieren los pacientes, la presencia de dolor o fatiga, hallazgos psiquiátricos positivos y esto es muy importante y lo resalto en rojo porque un tercio de los pacientes no tienen desencadenante psicológico identificable, entonces el no tenerlo no nos excluye el diagnóstico y el trastorno neurológico funcional no es igual a un componente psicológico identificable. Entonces acá básicamente lo que quiero mostrarles en esta figura o este diagrama es que digamos que en el examen físico hay que enfatizar la importancia. Andreita, perdóname, estamos retrasados una diapositiva. No sé si es el internet de allá, pero estamos corridos una diapositiva. Estamos mostrando la que Ya. señala. Eso, ahora sí, perfecto. Entonces, en esta diapositiva quería mostrarles cómo, digamos que con ese examen físico, cómo contribuye esa confianza del paciente, guiar el tratamiento, permite también entender contextos psicosociales en estos casos, monitorear un progreso si se ha evidenciado y pues hacer un diagnóstico preciso. Entonces, acá lo que vemos es que debemos hacer este diagnóstico con los criterios del DSM-5, en el que tenemos ese trastorno de síntomas neurológicos disociativos y digamos que tenemos unos pilares del tratamiento. Entonces, dentro de estos tenemos la inconsistencia, la incongruencia. Y en cuanto a la inconsistencia, vamos a ver que van a haber cambios en el patrón o severidad a lo largo del tiempo en diferentes contextos, que era algo que tenía el paciente. Y también tenemos la distractibilidad, digamos que debemos emplear esas maniobras que redirigen esa atención, también como tareas cognitivas o ejercicios complejos como estrategia para redireccionar esa atención. Tenemos también maniobras o signos positivos de signo de Hover, que digamos que evalúan esas respuestas automáticas, sugestionabilidad, que pues digamos que en cuanto a la sugestionabilidad es muy debatido también por lo que digamos que esta se necesita un consentimiento de los padres y digamos que es como si fuera un engaño al paciente, entonces digamos que hay que tener precaución al uso de esta. Tenemos también la incongruencia, que son síntomas del paciente que no encajan con lo que se conoce o se espera de las enfermedades neurológicas. Y pues también tener, digamos que cuidado con los trastornos neurológicos orgánicos que pueden presentarse en estos casos de formas raras y ser incongruentes. Dentro de esto tenemos la epilepsia del lóbulo frontal, la encefalitis autoinmune, los síndromes de la persona rígida. Y tenemos que, pues aquí les quise mostrar esa clasificación del DSM-5. Acá en esta tabla tenemos esos aspectos principales en el diagnóstico y muchos errores frecuentes que usualmente se cometen. Y es dentro de estos un error es considerarlo un síntoma que aparece tras una situación de estrés. Error también es diagnosticarlo sin una evidencia positiva, por lo que ya hablamos que se diagnostica con signos positivos, que no se debe o es erróneo, digamos que pensar que solamente con un signo ya tenemos el diagnóstico, sino que hay que tener el contexto del cuadro clínico completo. Es un error frecuente sobreestimar esa comorbilidad psiquiátrica. Otro error es, digamos, que no considerarlo como una comorbilidad o no considerar la comorbilidad neurológica. Adicionalmente, digamos que esto también es importante, no pensar en simulación. O sea, tenemos que pensar en simulación en estos casos y sobre todo cuando nos van dando pistas los mismos pacientes.
En cuanto a los signos, tenemos múltiples signos que se pueden utilizar y digamos que hay diferentes signos para diferentes trastornos funcionales. Entonces, digamos que dentro de la debilidad de extremidades podemos encontrar el signo de Huber, tenemos el signo del abductor de la cadera, la caída de extremidad superior sin pronación, en el temblor tenemos el entrenamiento o el arrastre, en las distonías también tenemos el tobillo en inversión o flexión plantar del pie sostenida, tenemos otros para la marcha, sensitivo, para la ceguera binocular. Y importante acá, cómo vamos a comunicar el diagnóstico. Entonces, digamos que hay que primero hacer un acercamiento al paciente. Esto es primordial, digamos que para establecer esa confianza y esa relación médico-paciente y que nos permita comunicar el diagnóstico. Debe hacerse con respeto y sin, digamos que, desestimarlo. La comunicación debe ser clara, intentar, digamos que, resolver los mitos y transmitir seguridad en el diagnóstico para que pues, el paciente entienda y lo acepte. Evitar, digamos que también usar expresiones despectivas que minimicen los síntomas del paciente. Y también incluso se ha visto que puede ser terapéutico dar una etiqueta a los síntomas del paciente y explicar que es una condición que es frecuente, que muchos pacientes la presentan y pues que no es el único en estos casos. Hay diferentes herramientas en Internet que nos ayudan, digamos que como material educativo para los padres sobre, digamos, que se indaguen y empiecen a, digamos, que a personarse un poco del diagnóstico, a tener información, que son o que ayudan y que usan una terminología aplicable o entendible para ellos. Dentro de estas tenemos ese neurosymptoms.org y también tenemos trastorno neurológico funcional. Tenemos también acá digamos que la educación en estos casos de estos pacientes, pues consiste en corregir esas ideas erróneas, en empoderar la participación que digamos que permite ese entendimiento apropiado del trastorno funcional, en normalizar esos síntomas, en construir confianza, en establecer acá también estrategias o expectativas, establecer expectativas y digamos que hacer una educación continua. Entonces, puntos clave acá, no es simulación, no es inventado, no es una conducta voluntaria, teniendo en cuenta lo del feedback que digamos que lo hace ver como si fuera involuntario, entonces es lo que en realidad le llega al paciente, que es un movimiento involuntario. Entonces, ¿qué decirle al paciente? Pues que no es un diagnóstico de exclusión, que no está fingiendo, que digamos que el pronóstico es mejorar o es mejor si digamos que los pacientes lo entienden y la familia, usar metáforas útiles como el software y el hardware. Entonces, digamos que en donde tenemos ese hardware que es el cerebro y está intacto, y tenemos ese software que son, digamos que esas vías que están funcionando mal o el programa. Y pues también se puede usar otro que son los carros, entonces digamos que la vía está intacta, pero pues el tráfico va a estar desordenado. Demostrarle incluso los signos positivos en el examen neurológico, entonces por ejemplo si se hace Huber, entonces mostrárselo al paciente, también enfatizarle en que es una muy buena noticia, que no es un diagnóstico peligroso, que digamos que no necesita medicamentos o estudios adicionales. Entonces acá en esta gráfica o en esta figura quiero mostrarles que no solamente tenemos que hacer una intervención a nivel intrahospitalario, a nivel, digamos que de neurología, de psicología, de psiquiatría, sino que también, digamos que todo hace parte de un contexto y es en el ámbito escolar, el apoyo de enfermería también es muy importante y reconocer este tipo de diagnósticos es muy importante y entender este tipo de diagnósticos porque también son los que están también en estrecha relación con el paciente y pues por el personal de rehabilitación en la que ya vamos a ver que digamos que parte de este tratamiento son estas terapias y necesitamos un personal de rehabilitación entrenado en estos casos. Entonces, en cuanto al tratamiento de esas estrategias, pues lo que mencionamos de comunicar al paciente, de hacer un manejo multidisciplinario con psicología, psiquiatría, con terapeutas físicos, ocupacionales, fonoaudiología, con psicología, explicar y aclarar, digamos que al paciente que no es que tenga que ponerle ganas o no es que hay que hacer esto bien o no es que decirle que todo está en la mente.
hay que evaluar esas estrategias de rehabilitación y digamos que también es la oportunidad de recuperación a todos los pacientes, independientemente del tiempo de evolución o la presencia de esos síntomas neurológicos funcionales. Entonces, a pesar de que tengamos pacientes que de pronto uno luche y digamos que se llegue a frustrar un momento en el que quiera ver resultados, pues hay que darle la oportunidad de recuperación a todos los pacientes. Entonces, como hablamos que esto es un trastorno de cuerpo-mente, entonces en cuanto al cuerpo, vamos a tener ese manejo de fisioterapia, de terapia ocupacional, manejo de síntomas somáticos, y en la mente tenemos identificar esos trastornos del ánimo, esas comorbilidades, psicoterapia, especialmente cognitivo-conductual, y en cuanto al tratamiento farmacológico, digamos que no hay evidencia que respalde el uso de tratamiento farmacológico para el trastorno funcional como tal, pero sí pues se debe usar en comorbilidades. Entonces, en cuanto a psicoterapia, tenemos la terapia cognitivo-conductual, que mejora, digamos que esa frecuencia de las crisis funcionales, o es lo que queremos llegar a hacer con esta intervención, reduce la angustia, los síntomas somáticos y mejoran también la funcionabilidad. Tenemos también la psicodinamia, la psicodinámica, que también digamos que busca mejorar, reconocer y tolerar en estos casos esas conductas del paciente. Y pues hay otras estrategias que han mejorado beneficio en estudios pequeños como el mindfulness, y hay otras con evidencia mixta, que es la estimulación magnética transcraneal y la hipnoterapia. Tenemos entonces, en cuanto a las terapias físicas especializadas, la fisioterapia funcional. Entonces digamos que este va a ser útil pues en trastornos funcionales motores o de la marcha. No se usa, otro punto clave, el enfoque tradicional neurológico, se aprovecha movimientos automáticos preservados y de distracción, se reentrena ese patrón motor, y se ha visto que, digamos que en ensayos clínicos, que un 72% de pacientes mejoró con fisioterapia especializada versus un 18% de pacientes con una fisioterapia convencional. Entonces, digamos que sí cambia, sí hay un impacto en la mejoría de estos pacientes dirigidamente a una fisioterapia funcional. Y pues digamos que aquí lo que queremos es lograr desviar esa atención del paciente, evitar que realicen movimientos erróneos bajo control voluntario. Entonces digamos que se pueden implementar diferentes estrategias como funciones automáticas, caminar, bailar, elementos de distracción, como rebotar una pelota, aplaudir o concentrarse en un problema matemático. También la retroalimentación visual, entonces moverse frente al espejo. Tenemos también la terapia ocupacional, que también digamos que prioriza ese reentrenamiento del movimiento anormal, digamos que la reintroducción gradual de esas actividades diarias, y pues se busca, digamos que eliminar o reducir esa dependencia de otras actividades improductivas. Y en la parte del lenguaje o del habla, pues se busca más que todo restaurar los patrones normales del habla, de la respiración y de la deglución. Entonces, la legitimización de las preocupaciones, esto es el gaslighting, que nace de la obra Gaslight en 1938, en el que un personaje que vemos acá en pantalla le hace creer a su esposa que está perdiendo la cordura y negando su percepción. Y pues esto ocurre cuando nosotros le decimos a un paciente que todo está en la cabeza, que solo es ansiedad, y esto digamos que invalida esa experiencia. Y por último, ya para finalizar, aquí les quise traer, digamos que cuáles son esos factores asociados a un buen pronóstico y cuáles son esos factores asociados a un mal pronóstico. Y aquí quiero enfatizar que dentro de los factores asociados a un buen pronóstico es, digamos que el entendimiento de esta patología por parte también de la familia, ¿sí? De la paciente. Dentro de los males pronósticos es que inicien a una edad temprana, que no acepten el diagnóstico. También digamos que sea género femenino, digamos que tenga también otras comorbilidades que tenga en estos casos. Y pues finalmente finalizo con un mensaje, y es que el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino nuestro medio de comunicación con él. A través del cuerpo, digamos que sentimos, actuamos, existimos, y por eso cuando el cuerpo habla, siempre hay un sentido que merece ser escuchado. Gracias. Gracias, Andreita. Has hecho una excelente revisión y has tocado y has enfatizado en todo lo que nosotros queríamos mostrar.
Algunos yo creo que de pronto pasarán por la mente en decir, bueno, pero es que es un trastorno funcional, eso es sencillo, pero otros sabemos que esto no es sencillo y que se ha vuelto el dolor de cabeza de muchos centros, pero que adicionalmente lo que más nos preocupa es que nos estamos jugando la salud mental futura de nuestros pacientes. Y lamentablemente muchas veces estos pacientes llegan, se evalúan por psiquiatría, psiquiatría le dice, no, no encontramos nada en especial, el paciente se ve bien y vuelve y se retorna a nosotros y nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, sí queríamos como ir cambiando el chip, todo el pensamiento de que realmente cuál es la causa del trastorno, cómo lo tenemos que abordar, recordar que una simple mirada, un gesto que tengamos frente a nuestros pacientes o la familia, de cansancio o de trivialidad, o sea, de que lo pensamos como trivial, como que esto no es esto lo interpretan bien los pacientes y es invalidar al paciente, como lo mencionaba Andreita, y esto hace que finalmente se perpetúe y no falta el especialista que indudablemente o el colega o el profesional de salud que tenga temor, que no conozca bien del tema, que tenga dudas con la semiología. Esas dudas se transmiten a la familia quiere algo que sea como más orgánico muchas veces y esto se vuelve un círculo vicioso que se perpetúa y se perpetúa y se perpetúa desde el primer momento, muy frecuentemente, la mayoría de las veces, nosotros identificamos semiológicamente que la posibilidad de un trastorno funcional es muy alta. Entonces, desde ese primer momento, necesitamos abordar el tema tanto con el paciente como con la familia de una manera respetuosa, como un diagnóstico diferencial, como una posibilidad de una red neuronal en su cerebro, que es lo que yo prefiero utilizar, explicándoles que no estamos haciendo la red normal, sino que se ha creado una red que no es adecuada y que está haciendo que tengamos algunos síntomas que no son voluntarios, pero que se están expresando de esta manera, que nuestro cuerpo lo está expresando de esta manera. Cuando esto pasa y se logra esta interacción, seguro el paciente va a tener un mejor pronóstico. Cuando esto ha avanzado y ya pasa un tiempo, pues el proceso es bastante difícil. No quisimos traer una paciente con crisis funcionales porque la verdad, pues todos los conocemos y tenemos muchísimos pues, ejemplos, pero esta primera paciente, por ejemplo, ella duraba todo el día con el movimiento de la piernita todo el día. Y se hacían maniobras de distractibilidad, no funcionaban. Se hacían 20 cosas, no funcionaban. Incluso algunos colegas hicieron estímulos dolorosos y nos decían, pero es que no funciona, es que no tiene, no siente, no se puede mover, tiene que ser algo orgánico. A pesar de que para nosotros era completamente eh, pues muy factible pues, de que fuera funcional, muy obvio que era funcional. Entonces, queríamos compartir este tema porque no es algo sencillo, es muy común, ya Andreita lo mencionaba, después de cefalea se ha vuelto una de los motivos de consulta más frecuentes y pues vamos a dar paso a las preguntas que quieran compartirnos y que Andreita y yo vamos a intentar resolverles. Entonces, no sé si Divaya nos iba a ayudar con las preguntas o si quieren, yo las leo Sí, como no, gusten. ya aquí estoy conectada, estaba esperando a que Perfecto. terminaran para poderla leer. Pues en Listo. el chat tenemos una primera pregunta que dice de la doctora Blanca Doris, que dice cuáles serían esas banderas rojas para sospechar crisis funcionales versus crisis epilépticas. Anorita, ¿quieres contestar? Sí, doctora. Digamos que, pues hablando específicamente de las crisis funcionales, principalmente
digamos que esos factores que tienen una alta sensibilidad en el examen o en el interrogatorio y el examen en neurológico, si, digamos, si se logra presenciar esta crisis y digamos que evaluar los movimientos pélvicos, los movimientos de lado a lado del paciente, el recuerdo posictal, también digamos que los ojos cerrados durante el episodio, la respuesta del paciente durante el episodio, teniendo en cuenta que pues si tenemos los movimientos del todo el cuerpo y el paciente pues digamos que respondiendo, pues también no nos cuadra y es a donde va el otro punto que es, digamos que evaluar semiológicamente si nos cuadra dentro de los que digamos que criterios que nosotros tenemos para una crisis epiléptica, para un movimiento anormal, como lo mencionaba la doctora, si cuadra uno con una mioclonía, con una distonía y demás. Pues básicamente eso. Gracias, Andreita. Yo solamente agregaría que muchas veces tenemos pacientes que no responden nada a ninguna anticrisis. Entonces se colocan, de pronto no vemos los episodios, no los han grabado, no tenemos los elementos semiológicos y son pacientes que no mejoran nada con los anticrisis, que no están contraindicados en ese paciente, ¿no es cierto? Y que se cambian pues casi todo anticrisis bien indicado, pues va a mejorar en algo. Puede ser que no lo controle, pero mejora en algo. Esa también podría ser una bandera roja. O a veces tenemos pacientes que dicen, tengo yo no sé cuántas crisis diarias, son 4 o 10 crisis diarias. Uno lo hospitaliza y apenas se hospitalizan, no vuelven a hacer crisis. ¿Sí? No tienen crisis epilépticas. Entonces, pues agregaría esas dos banderas, Blanquita. No sé, de vaya. Listo. Ujú. Tenemos otra pregunta de la doctora Paola que dice, sabemos que estos pacientes consultan varias veces a urgencias y consulta externa, o muchas especialidades. En estos casos, ¿qué barreras se encontraron entre los servicios y qué recomendaciones nos darían para superarlas? Tranquila, una y una, Andreita. Entonces, esta ya la respondo, yo la respondo. Entonces, pues indudablemente las barreras que encontramos es no hablar todos el mismo idioma. O sea, las miradas de enfermería, las miradas de pediatra, las miradas de los colegas, del residente, del estudiante, de uno mismo como especialista, lo que hablamos, yo creo que es una barrera y la falta de conocimiento. Imagínense cuántos años Andreita nos mostraba la historia y ya que se conoce más de la fisiología, ya se sabe que son la terminología correcta de episodios funcionales, pero nosotros tenemos mucho desconocimiento. Entonces, por ejemplo, la primera paciente, alguien dijo que eso era psicológico y eso hizo una barrera completa porque no es psicológico la interpretación, o sea, lo que sabemos es diferente, ya sabemos que hay una red diferente, entonces por eso lo que tenemos, pues creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es compartir conocimiento, por eso lo escogimos hoy. O sea, en nuestras instituciones ya nosotros hemos traído un colega experto para que nos hable a los diferentes servicios. Nos falta ahora con enfermería, que también se vayan familiarizando con el tema. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es educación. O sea, esa educación, entre más conozcamos, yo creo que nos ayudamos más, porque lamentablemente tenemos pacientes frecuentemente que con las crisis funcionales terminan en la unidad de cuidado intensivo, intubados. Tengo una paciente ya adulta que desde adolescente que la conocíamos hacía crisis funcionales y tiene actualmente una estenosis traqueal de tantas veces que la han intubado, porque pues muchas veces eh, no conocemos la semiología o todos siempre pensamos en el por si acaso o qué tal y tenemos que pues fortalecer nuestros conocimientos y actuar muy profesionalmente, muy juiciosamente de acuerdo a todas las reglas, sin exagerar, sin utilizar el por si acaso, sino realmente una justificación correcta para los estudios y las medidas que tomemos. No sé, Andreita, si tú quieras agregar algo o miramos otra pregunta.
No, señora. Bueno, tenemos otra pregunta que dice de la doctora María Fernanda, que dice, ¿ustedes consideran que estos trastornos se han aumentado? Pues impresiona que se ven mucho más frecuentes ahora y a pesar de que los exámenes son normales, uno sigue pensando en diagnósticos diferenciales y se hace seguimiento con psiquiatría y terapia cognitiva, pero vuelven a llegar a urgencias. ¿Quieres contestar algo, Andreita? O la contestamos como quieras. Adelante, doc. Bueno, no hay duda, o sea, los trastornos pensamos que sí han aumentado, sí han aumentado, porque siempre lo hemos visto, o sea, toda la vida lo hemos visto, la historia de Andreita nos la mostraba, pero creemos que sí, porque además esas redes emocionales de nuestros adolescentes no están tan fuertes, nuestros niños no están tan fuertes, y creo que es un factor que también ha hecho que se facilite esos niveles de exigencia, porque curiosamente hemos tenido niños académicamente muy buenos, pero con unos niveles de exigencia y un temor al fracaso y una baja tolerancia a la frustración enorme. Entonces creemos que esto puede contribuir, aunque pues, pues no está dentro de toda la fisiopatología escrita de manera repetida, pero creemos que pueden ser factores que están influyendo. Entonces, sí creemos que definitivamente están aumentando. Estos son trastornos crónicos. Entonces, ellos van a reconsultar probablemente, pero la experiencia positiva que hemos tenido con algunos pacientes es que cuando logramos desde el inicio el conocimiento tanto del paciente como de los mismos papás son los que lo van reconociendo mientras el diagnóstico se niegue, o sea, tanto por el mismo paciente y la familia, como por nuestros profesionales o por uno mismo, que uno es capaz de enfrentarse desde el primer momento a mencionarlo como posibilidad diagnóstica, pues sino que vamos a hacer algunos exámenes, te ves bien, pero vamos a hacer algunos exámenes para ver qué sale. Entonces, en vez de una vez abordar claramente que semiológicamente no son acordes con una sintomatología neurológica. Entonces, cuando no está aceptado el diagnóstico es cuando reconsultan, Mafe. O sea, cuando van a estar repitiendo y repitiendo y entonces llegan a otro profesional duda y hemos tenido pues niños que entonces hacen crisis funcionales, hacen luego movimientos anormales funcionales, hacen luego trastornos incluso gastrointestinales funcionales, entonces se van cambiando de trastorno y de sintomatología. Entonces, esto es bien complejo y por eso necesitamos aprender de él para empezarlo a manejar mejor. Muchas Y sin duda, gracias. No sé si tienen de pronto en el auditorio alguna otra pregunta que quisieran realizar. Parece que no. sí, parece que no. Ya en el chat ya se respondieron todas las preguntas. Muchas gracias, una muy buena charla. Gracias, Tibaya, y gracias, Andreita, de verdad. Nos ha compartido y nos ha transmitido el mensaje perfecto que queríamos traer en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Blanquita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un placer este espacio. Cerramos con broche de oro este año de revisiones. Síganos en nuestras páginas y redes sociales para dar la programación 2026. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo, Comité de Comunicaciones, Junta Directiva, Diana Medina, por todo nuestro trabajo. Divania, gracias y bienvenida a estos espacios también para ti. Muy amable. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas Gracias. gracias. Reto Blancadoris, ¿para cuándo es nuevas tecnologías? Qué pena. Abril. 24 y 25 de abril. 24, Sí, 25. señor. Ya próximos a sacar la programación ya final. Un abrazo. Buenas Gracias noches para a ti. todos, gracias. Chao. Gracias. Un Feliz abrazo. noche. Que estés muy bien. Feliz noche. Gracias.